Bueno, comenzamos la grabación, así que me presento para el día de hoy. Buenas noches a todos. Quienes estamos presentes en esta conferencia, el ingeniero Garijo y quienes hablan Marcelo Ortiz Pla, estamos a su disposición para comenzar a charlar sobre lo visto previamente en la clase anterior respecto del currículum. Sé que hay algunas dudas o consultas, así que yo lo que les propongo es compartir pantalla y en base a eso ir ustedes planteándonos preguntas sobre situaciones puntuales que fueron teniendo, si pudieron avanzar, si no pudieron avanzar, porque nuestro objetivo hoy es bastante atrevido. Nuestro objetivo tiene como meta ver unas aplicaciones. Una de las cosas que yo les había propuesto, les había planteado, bueno, había planteado como un desafío era, a ver si estoy en el aula correcta, porque esto es tan dinámico, yo vengo de otra, sí, estoy en el aula correcta, vengo de otra conferencia en otra aula. Entonces, yo, si mal no recuerdo, les había propuesto lo siguiente, que vean este video de computadoras y computación, que tenía como objetivo revisar, repasar cómo es la estructura de una computadora, que es algo clave y necesario como para lograr desarrollar el próximo capítulo, que es lo que vamos a estar viendo hoy. Entonces, eso era una de las tareas que les había pedido. Y por otro lado, lo que habíamos pedido es que armaran una carta de presentación y un currículum. Ya les anticipo que no hemos abierto la casilla de correo todavía, porque nuestro plazo, que les habíamos, ni siquiera habíamos fijado el plazo de entrega de la actividad. Sé que ya hay gente que la ha estado enviando, pero todavía no hemos abierto y no nos hemos puesto a revisar las actividades porque estamos todavía poniendo a punto esta herramienta que es el aula virtual. Igualmente, seguramente en la semana ya el ingeniero Koren estará trabajando en línea con esas actividades. En realidad, seguramente, si él logra conectar en estos momentos, debe estar teniendo dificultades, su internet no es de lo mejor, entonces está teniendo algunos inconvenientes para conectarse en algunos momentos, en la hora pico les suele costar un poquitito, así que en principio el que se encarga de revisar todos los contenidos de las actividades prácticas es Marcelo. No bien se sume, lo consultaremos, pero les cuento que en principio estuvimos todos abocados a la puesta a punto de la página y en realidad estuvimos todo el fin de semana trabajando con Meet para ver si podíamos ya largar con esa aplicación y por el momento todavía no hemos logrado resultados comparables como para que valga la pena el intento, especialmente porque varios de los docentes siguen sin poner la conexión a Meet, entre ellos el ingeniero Koren, que todavía no logró que le sincronicen estas herramientas. Bueno, dicho esto, y haciéndoles notar lo que les comentaba referido a esta pequeña introducción a este video, yo quería dirigirme un poquitito hacia el procesador de palabra y consultarlos por el uso de esta herramienta que les propusimos, que era este texto dirigido que tenía como herramienta fundamental conexiones con una página. Espero que les haya servido y que haya sido útil para quienes lo hayan estado utilizando. Me interesa saber sobremanera, para mí es muy importante ver los resultados, si les resulta, si es cómoda, si le harían algún tipo de modificación. ¿Por qué motivo? Porque una de las estrategias que vamos a tratar de establecer es generar hojas de ruta para las distintas actividades de esta manera. Entonces, esto también es parte de una experiencia piloto en la que estamos viendo cómo desarrollar nuevas herramientas. Así que, por favor, ahí, Ariel, te pido que prestes atención y que me vayas avisando si alguien hace algún comentario respecto de esta herramienta, porque para mí es muy importante tener un retorno, una devolución de parte de ustedes en el sentido de si es una herramienta dúctil y práctica para estarla vinculando, para aprovechar recursos que ya están disponibles en la red para poderle darle un mejor aprovechamiento. Bien, como verán, ya me está dando un mensajito de que en 10 minutos se finaliza la actividad, que eso significa que hubo gente que entró un buen rato antes a la página. Igualmente seguiremos avanzando, no hay problema, piensen que son 10 minutos, 20 minutos antes o 25 minutos antes ya se conectaron. Ven la importancia que tiene esto de conectarse. Bueno, la idea sería charlar un poquitito sobre
la actividad de procesador de palabras, si han tenido alguna dificultad. Entiendo que no deberían tenerlas, pero me interesaría. Y la idea era, si no hay comentarios de parte de ustedes, por dos motivos, o porque todavía no se pusieron manos a la obra para tratar de avanzar en esto, o porque realmente el resultado es sencillo. A más de uno yo creo que es un trámite administrativo, nada más ya he visto que varios han hecho los envíos y me han preguntado si los habíamos revisado. En fin, la idea era volver un poquitito sobre nuestros pasos y comenzar a revisar rápidamente, ya no este video, sino esta secuencia que tenemos por acá. Vamos a dejar para que la vean ustedes y saquen sus propias conclusiones, pero sí hacer hincapié en esta presentación sobre algunos aspectos que tienen que ver con, ahí la estoy activando, espero que, me parece que hice clic en una que no tenía que hacer clic. A ver, veamos. Sí, pues no quería hacer clic. Bueno, voy a volver para atrás y la voy a activar desde otro sentido. Le pido al que está conectado, por favor, que desconecte, que estamos escuchando las conversaciones de casa. ¿Eras vos, Ariel? Bueno, entonces, la idea sería la siguiente. Denme un segundito, voy a irme hacia la página donde tenemos por acá. En un momento dado lo tenía abierto, así que eso quiere decir que me olvidé. Ignacio S. tiene el micrófono abierto. Porque recién estaba escuchando un par de no hay problema. Desconéctelo y listo. Vamos a ver lo siguiente. Acá estoy en otra, claro, estoy en otro escritorio. Por eso me quedé en el escritorio del otro curso de Ingeniería Civil. Fíjense, esto tiene sus complejidades. Vamos saltando de clases virtuales, antes corríamos por los pasillos, ahora el simple cambio entre una y otra hace que a veces nos queden abiertas las cosas de otra manera. Bien, vamos a ver. La idea sería la siguiente. A ver. Tenía abierto esto, si no lo recuerdo. Estaba abierto por acá. Ya lo tenía abierto y yo buscándolo. Vamos a meternos en la segunda parte en esta presentación, que tiene que ver con cómo elegir una PC. Pero quiero, antes de eso, entrar en esta y centrarme en un par de cositas que me parecen importantes, que tienen que ver con la estructura de la computadora, aprovechando que no hicieron ningún comentario. Y refrescar algunas partes que, digamos, que se supone que estuvieron viendo. La estructura de un sistema informático o sistema de computación tiene 4 partes: hardware, software, el recurso humano y el tiempo. Dentro de esta estructura, dentro de lo que es el hardware hay una cierta clasificación y dentro del software también, que son arbitrarias en general. Entonces es muy importante ver el criterio con el cual vamos a hacer esa clasificación. Cómo funciona una computadora, que es muy importante que tengan, y por eso me voy a remitir en los últimos minutos que me quedan al computador o al esquema funcional de von Neumann, por lo siguiente. Nuestra estructura nos permite identificar y vincular de alguna manera los componentes de hardware y la relación con el software que tienen. Entonces, fíjense, nosotros vamos a tener dispositivo de entrada y dispositivo de salida. Y en el medio, una unidad central de procesamiento, donde de alguna manera se van a transformar los datos que ingresan por los usuarios, se transforman en el dispositivo de un lenguaje coloquial humano, comprensible para el ser humano, a un lenguaje binario, por algún modo, de alguna manera. Luego es recepcionado por la unidad central de procesamiento, en realidad la computadora, en la cual nosotros podemos identificar algunas partes: la unidad aritmético-lógica, la unidad central, la memoria central y la memoria auxiliar. En criollo, la memoria auxiliar es el disco rígido o cualquier unidad de almacenamiento. La memoria central es la memoria RAM, la unidad central de procesamiento es el procesador, por ejemplo, el Intel. Después la unidad aritmético-lógica es una parte componente de la placa madre. Entonces, en esta estructura que nosotros tenemos, se establecen los vínculos que permiten transformar estos datos en información que va a ser enviada por la unidad de control
hacia los elementos o los dispositivos de salida de la información. Esto lo traducen al lenguaje comprensible para el ser humano y tendríamos la información que nos permite la toma de decisiones. Ahora bien, la memoria central de la computadora, que es la memoria RAM, es clave su tamaño para mostrarnos o para limitar las cosas que se pueden hacer, porque en ella van a estar alojadas el sistema operativo, las aplicaciones, los datos, en fin, todo va a estar en esa memoria central. Entonces es clave tener esta estructura muy clara cómo funciona y la importancia que tienen ciertos conectores. Vamos a ir avanzando, acá estamos mostrándole rápidamente las estructuras del hardware, donde están las diferentes partes componentes, pero me interesa mostrarle algo que es también importante y que hoy es muy determinante al momento de elegir el software, que es lo siguiente. Fíjense, ahí tenemos, por ejemplo, un procesador, acá tendríamos una placa de video, ahí tendríamos una memoria RAM disponible, acá tendríamos cables conectores. Estos cables conectores, que son los que hacen la interfaz, la vinculación entre la placa madre y las partes, son claves. ¿Por qué motivo? Fíjense, estos son habitualmente los cables que nosotros estamos visualizando. Nosotros visualizamos estos cables. Ahora, ¿por qué son clave? ¿Vieron cuando se habla de un software de 32 bits o de 64 bits? Tienen que ver con estos cablecitos. Entonces, es muy importante no perderlo de vista. Tienen que ver con cada bit representa un cablecito en el que va a haber en un instante una carga eléctrica. Entonces, puede ser carga eléctrica, no carga eléctrica. Y entonces, si cortamos este cable, puede tener 32, no es mejor lo mío de escribir con el mouse, o 64. Ya vamos a mejorar. Por ahí para fin de año logro escribir como en la pizarra. 32 o 64 bits. Entonces, esto es importante para poder definir uso de software y tiene que ver con el hardware. Por eso la importancia que hay en las relaciones entre hardware y software. Voy a seguir avanzando un poquitito, esperen que me desconecte de la pizarra. Una de las herramientas para los chicos de Meet. Tenemos pizarra, pero yo no la pude activar en Meet. Acá tenemos una pizarra y nos ayuda a hacer un poquito de interacción entre los distintos herramientas. Por lo menos en Meet yo estuve intentando y no le encontré la vuelta. Así que bueno, acá estaríamos viendo componentes, me interesa que se vayan familiarizando con estas estructuras, o sea, es a título informativo, por supuesto, no es material de última generación lo que le estoy mostrando. Estos son componentes que tendrán 10 años, 15 años, si nos descuidamos. Pero son buenas fotos representativas y que nos permiten visualizar con bastante claridad las partes, porque los equipos más modernos son tan integrados los elementos que la verdad se ve una caja negra. Acá uno puede todavía diferenciar un poquito más. ¿Qué me decías, Ariel? Te interrumpo un cachito. Sí. Queda un minuto. Ahí están preguntando, ¿la reconexión es con los mismos parámetros? Con los mismos parámetros hacemos, sí señor, con los mismos parámetros hacemos la reconexión. Lo que sí les voy a pedir es que me den 15 minutitos, porque yo cuando se corta comienzo a hacer la edición del video. Así que nos estamos viendo en unos minutitos, porque no bien se corta, yo me pongo a hacer la edición, porque después vamos a sincronizar las dos partes que va ahí, vamos a hacer una post-edición y vamos a dar un producto un poquitito más digno que el material directamente en crudo. Ponemos un par de títulos, un par de cositas mínimas como para meterle dignidad. Pero me interesaba que tengamos en cuenta, y la otra cosa también a tener en cuenta es las redes, que son un elemento clave. Les pido que en estos minutitos, si no lo estuvieron mirando el video, se acerquen y lo miren un poquitito más porque ya se nos termina el tiempo. Así que dejemos por ahora y volvemos a reencontrarnos en 15 minutos. Gracias. Me entusiasmé y no grabé. Así que bueno, arranquemos con lo siguiente. Para trabajar tenemos que, en la, digamos, selección de una computadora, lo que vamos a tener que buscar es, primero, las características de software y hardware que ella disponga de modo tal de satisfacer las necesidades o requerimientos que tenemos que estar manejando nosotros. Entonces, ¿qué serían los requerimientos de software? Los que tienen que ver con
la cantidad de controladores, la cantidad de herramientas que vamos a disponer para resolver situaciones puntuales. Por ejemplo, el sistema operativo que vamos a elegir, las características que tienen que ver con el tipo de software en función del tipo de conexiones que tienen las diferentes partes componentes. Y por otro lado, el hardware, que tiene que ver con la especificidad de los recursos de las máquinas. Estos dos elementos son las dos aristas que tenemos que estar visualizando para poder tomar decisiones en la selección de los componentes y de la herramienta que vamos a elegir. Ahora, ¿cuál es realmente el elemento clave que debemos satisfacer? Por ejemplo, tendríamos que hacer una lista de software, de programas que tenemos que poder utilizar durante la carrera, van a tener que hacer una investigación en ese sentido, que les va a permitir de alguna manera saber qué deben poder hacer con esa computadora. Por ejemplo, en el caso de la ingeniería civil es muy sencillo. El programa determinante es Revit, que es un programa que demanda muchísimos recursos. En nuestro caso, en la ingeniería industrial, la cosa está más repartida, con lo cual van a tener que investigar qué tipo de software y qué requerimientos tiene ese software para poder seleccionar la computadora. Puede que con una herramienta de término medio se arreglen. Siempre tienen que tener en cuenta que uno de los, por ejemplo, programas que van a utilizar en Informática 2 es AutoCAD. Eso ya nos está condicionando los recursos de hardware que vamos a necesitar. Bien, si avanzamos un poquito más, dentro de lo que son requerimientos en tanto hardware como software, cuando se está hablando de requerimientos, especialmente en las revistas especializadas, se habla de requerimientos mínimos y de requerimientos recomendados. Esto es bastante subjetivo. Es bastante subjetivo. ¿Por qué motivo? ¿Por qué? Porque habitualmente nosotros, cuando hablamos de requerimientos mínimos, lo que vamos a hacer es una computadora formateada. Se instala el software y sin ningún tipo de basura se aplica, se instala la aplicación que vamos a probar. Y en ese escenario básico se prueba la máquina, si funciona, si no funciona, se miden los tiempos de respuesta que tiene esa aplicación. Mientras que requerimientos recomendados, ¿qué implican? Implica una máquina que se está usando durante un cierto periodo de tiempo, que tiene algunas otras aplicaciones también instaladas y que genera un estándar más razonable a la vida cotidiana. Entonces, siempre tenemos que buscar requerimientos un poco por encima de los recomendados. ¿Por qué? Porque lo que es recomendado para un usuario, para otro no lo es tanto. Esta subjetividad nos hace ponernos del lado de la seguridad, poniéndonos por encima de estos requerimientos que recomiendo, que sugieren. En general, a la persona que le tenemos que prestar atención es al proveedor del software que vamos a tratar de comercializar. Veo que se está moviendo bastante el chat. Bien, veamos. Dentro de estos tipos básicos dijimos que había mínimos y recomendados, y ahora nos vamos a centrar en algo que es importante, que sería, ahí le metí mal el dedo. Vamos de nuevo. Ahí está, que metí los dedos mal porque estaba corriendo una regla que tengo por acá. Requerimientos de hardware específicos. Bien, siempre lo que tenemos que hacer es una listita con los principales elementos. Siempre tenemos que revisar la placa madre y la CPU, ver requisitos de memoria RAM que necesita esa aplicación, que va a ser nuestra aplicación top, es decir, nuestra aplicación que de alguna manera nos define la máquina por ser la que tiene mayor exigencia. Requisitos de espacio disponible en disco duro, requisitos del tipo de monitor y adaptador de video que requiere. No es lo mismo una pantalla que vamos a usar para un programa como Office que para un AutoCAD. Los requerimientos son diferentes. Requisitos de unidades de almacenamiento alternativas o de hardware, por ejemplo, una lectora de CD, de DVD, etc. Todos estos requerimientos los vamos teniendo en cuenta. Otra cosa importante, requerimientos de tarjeta red. Hay mucho software que si nosotros no tenemos establecida una conexión en red como para que ellos establezcan nuestra validación del software, no se lo instala. Entonces es importante tener en cuenta esto. Por otro lado, también las tarjetas gráficas
es un requerimiento usual que tenemos que valorar, puesto que no todos los programas tienen un mismo requerimiento. Otra cosa importante son, ahora muevo mi barra que ustedes no estarían viendo, que es la que me permite hacer las gráficas. Dijimos, los requisitos de puertos disponibles, por ejemplo, puertos USB, seriales, VGA, HDMI. Todos estos elementos tienen que ver con qué accesorios podemos conectar. Por otro lado, tenemos muchas veces requerimientos de hardware, como por ejemplo algo tan simple como el ratón, impresora o módem, que nosotros lo asumimos como algo obvio. Por ejemplo, hay herramientas en el Office que implican tener un mouse que tenga ruedita. Normalmente, para nosotros es muy habitual, pero la realidad es que hay muchos mouse que originalmente tenían 2 botones, pero no tenían ruedita. Entonces, este tipo de cosas nos van condicionando. Bueno, y después otro tipo de requisitos. Vamos por los requisitos de software. En cuanto a los requisitos de software, vamos a ver qué es lo que tenemos que mirar de alguna manera. ¿Qué sistema operativo necesitamos para esa aplicación? Les doy un ejemplo típico. Nosotros en la segunda parte del año vamos a usar una aplicación que es experimental, es nueva, no la hemos usado anteriormente, pero tiene una particularidad. Solo funciona en el entorno Windows. Así que ya les voy anticipando que quienes no tengan Windows no van a poder usar esa aplicación, salvo que instalen una computadora virtual en Linux o en las Mac y generen un entorno propicio para utilizar esa herramienta. Entonces, fíjense la importancia que tiene para la selección de nuestra computadora, para elegir, para comprar una máquina no es una buena máquina. Por ahí una máquina como una Mac, que es espectacular desde ciertos puntos de vista, no es la máquina más indicada para ciertas profesiones, porque hay limitaciones en los productos que se están utilizando. Bien, entonces hablamos de requisitos del sistema operativo. Requisitos específicos de las aplicaciones instaladas. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces necesitamos que haya previamente instalado en nuestro sistema operativo otro tipo de aplicaciones para poder instalar una cierta aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Les doy un ejemplo típico. MadCAD es una aplicación muy interesante, pero muy demandante de algunas cosas. Por ejemplo, para poder instalar el software, es imprescindible tener conectado Internet Explorer. Lo usemos o no. ¿Por qué? Porque revisa y verifica. Si no tiene Internet Explorer, seguramente no tiene conexión a Internet, los proveedores de MadCAD no pueden validar ese software, entonces directamente suspenden la instalación. Pues fíjense la importancia muchas veces que tiene tener aplicaciones asociadas que nos condicionan. Otras cosas importantes a tener en cuenta son los requisitos de ciertas aplicaciones no instaladas en el sistema. Requisitos de determinadas configuraciones del sistema operativo, es decir, muchas veces nosotros tenemos que estar habilitando como una serie de llaves que nos permiten, en todo caso, ¿qué cosa? Hacer que funcione la aplicación. La mayoría de las veces que las aplicaciones nos dan fallos es porque tenemos alguna de estas configuraciones desajustadas. Alguna otra aplicación nos corrigió la configuración estándar, por ejemplo, del sistema operativo, y bueno, eso nos generó limitaciones. Otra cosa son los requisitos de los controladores y de las APIs, requisitos de ciertas actualizaciones. Por ejemplo, necesitaremos Servipack, que son conjuntos de parches y actualizaciones que se van generando para actualizar los sistemas operativos. Todo esto también, fíjense cómo va impactando. Luego tenemos los requisitos de ciertos plugins, por ejemplo, tener instalado Flash en el navegador web para que funcione, pues si no, no podemos bajar los videos. Entonces, acá hay un comentario sobre lo que son los APIs para los que no lo tengan presente. Vamos por requisitos de ciertas configuraciones. Tener habilitadas o no ciertas características del sistema operativo. Esto, fíjense cuántos condicionantes tenemos permanentemente dispuestos para la selección de un software. Bien, vamos a ver. Tengo 24 preguntas, Ariel. Te hago una consulta. ¿Tienen que ver con esto o las has ido contestando? No tengo tu conexión. Reiniciar el audio. Ahí te reconecté el audio. No. Algunas ya las fui contestando, otras las estoy contestando, la voy leyendo a poco y la voy contestando a la medida que puedo. Perfecto. Sigo avanzando entonces. Gracias, Ariel.
Bueno, avancemos un poquito más. Acá tenemos una explicacióncita de lo que son los plugins. Ahí te voy descubriendo nuevas herramientas. Puedo dar conexión y desconexión también desde acá. Bueno, avancemos. Acá tendríamos pequeñas aclaraciones por algunos tópicos específicos que puede que algunos no manejen. Avancemos un poquito más. Discrepancias entre requerimientos de hardware y software. Normalmente, ¿qué ocurre? Cuando nosotros tenemos discusiones entre expertos, en general cuando uno agarra una revista especializada, va a encontrar que una aplicación, un desarrollador nos comenta y nos dice que una cierta aplicación funciona con 512 megabytes de memoria RAM. Ahora viene otro y nos dice, no, para que funcione adecuadamente tiene que tener más de 1 gigabyte. Esto tiene que ver con las condiciones iniciales, con lo que se entiende con buen funcionamiento. Y es muy relativo, hay mucha subjetividad en esto. ¿Por qué motivo? Porque hay gente que pone la máquina tal como la tiene para uso, instalan la aplicación y la prueba. Mientras que otros, para estandarizar, lo que hacen es formatean la máquina, instalan todos los requisitos mínimos o los componentes que se les piden que se instalen en la máquina, se instala únicamente ese software y se realiza la prueba. Ahí están las diferencias. ¿Qué hacer en la práctica? Si tenemos recomendaciones entre 512 y 1 giga, vamos por 1 giga. Esa sería un poco la idea que tenemos que manejarnos. Bueno, este es un ejemplo de tipo básico de requerimiento de software. Un cierto programa nos va a decir, bueno, necesito un sistema operativo Windows XP o superior. Debe tener instalado un cierto software, Flash Player 9 o superior. Debe estar instalada la máquina virtual Java 1.6 o superior. Estos son ejemplos de requisitos. Y por supuesto, voy a tomar algún ejemplo y se los voy a mostrar para que vean dónde mirar este tipo de cosas. Bien, avancemos un poquito más. Ejemplo típico de requerimiento de hardware, a ver, corro las imágenes un poquitito, de una aplicación. Acá tendríamos otro ejemplo. Fíjense, procesador Pentium 4 de 1 GB con 256 KB de caché o superior. Esto es una máquina bastante viejita, que les aviso. 256 MB de SDRAM DIMM, esto es un tipo de memoria específica de memoria RAM, expandible a 1 GB. Y esto por supuesto es obsoleto. Un disco ultra ATA 100 de 100 GB de memoria y 7200 revoluciones por minuto. Una disquetera flotante, una disquetera, esto ya es prehistórico, y uno de 1,44 MB de memoria. Esto tendrá 30 años, por lo menos. Estas herramientas son bastante obsoletas, pero bueno, para un ejemplo sirven una placa FAT Ethernet 10100, una placa aceleradora. Son todos elementos que de alguna manera, fíjense cómo van condicionando los requerimientos. O sea, cada software nos dice, necesitamos tantas cosas de hardware, pero también nos va a decir cuántas cosas necesitamos de software. Acá este es un ejemplo de un juego del año 2015, ya está un poquito viejito, los requerimientos, pero no, bueno, acá nos pide este juego Grand Theft Auto 5 2015, y fíjense, nos pide CPU, un procesador Core 2 Quad Q6600 o una AMD Phenom 9850 de 2,5 GB. Fíjense, ya nos está diciendo, tiene que tener por lo menos este, uy, se me fue el nombre, me sale memoria y no es memoria, es la unidad de control, que sería el procesador. Requiere una memoria de 4 GB de RAM, un disco rígido con 65 GB de espacio libre. Luego, cuando habla del hardware, fíjense, GPU compatible, bueno, y acá una serie de cosas. Muchos de estos elementos seguramente ustedes no los conocen. Acá lo que estamos haciendo es una primera aproximación y seguramente deben estar volando las preguntas, tratando de preguntar qué es Core 2, 6600, etc. Pero la idea es, fíjense la cantidad de requisitos, no hay que volverse loco. Cada aplicación tiene una secuencia y vamos a ir viendo después ejemplos concretos. Después de hardware de sonido, tarjeta de sonido compatible con DirectX 10. Y así vamos viendo diferentes ejemplos. Ahora, una cosa interesante.
Software que debería utilizar un alumno en la carrera de ingeniería industrial. Es una buena pregunta para plantearse. ¿Qué consideraciones tenemos que hacer? Entonces, fíjense, primera pregunta que tenemos que hacer es decidir, ¿vamos por una computadora de escritorio o por una computadora portátil? ¿Dónde vamos a realizar las tareas? ¿Tendría que ser siempre para estar trabajando en casa o no? Fíjense cómo este tipo, por supuesto, a ver, lo que más nos determina en condiciones es la billetera como está. ¿Estamos de acuerdo? O sea, siempre vamos a tener un límite de plata para gastar, y en función de eso tratamos de elegir lo mejor posible. Entonces, en base a esa realidad, bueno, si ustedes me preguntan a mí, y no tengo limitaciones de presupuesto, digo, lo mejor es una computadora portátil. ¿Por qué? Y porque si llego a necesitar ir a la facultad a hacer una actividad, juntarme con alguien para trabajar, es más cómoda llevarla y llevar un disco rígido y después trasladarlos a una computadora en casa, de escritorio. Pero también es una opción válida el hecho de que, por ejemplo, otro vaya con una computadora personal, ustedes van con un pendrive o van con un disco rígido y transfieren la información y después trabajan. Son decisiones que nos están condicionando. Fundamentalmente lo que más condiciona, ¿qué es? ¿Cuánta plata hay en la billetera disponible para comprar una computadora? Ahora, ¿qué debería tener una computadora para ingeniería? Seguramente un procesador rápido, seguramente. Una muy buena memoria de RAM, por encima de los 4 GB de RAM, seguramente. Una buena tarjeta de video dedicada también es uno de los elementos que tenemos que tener. Nos están quedando 10 minutos, así que vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. Con respecto al procesador, es importante. Yo les diría que por lo menos tendrían que tener un procesador Intel Core i5, por ejemplo, de quinta generación o superior, para poder trabajar cómodos y tranquilos con aplicaciones como AutoCAD, que son los más demandantes. Lo primero que tendríamos que hacer es nuestro listado de software que vamos a utilizar a lo largo de la carrera y ver cuál es el más demandante de ellos y en base a eso condicionarnos. Sí les digo que como mínimo para empezar a hablar, 4, por no decirles 8 GB de RAM para trabajar bien, estamos necesitando en una computadora. En cuanto a la memoria RAM, perdón, el procesador, estábamos hablando de, mezclé. El procesador estábamos hablando de un Intel i5. Y con respecto a la memoria RAM, estábamos hablando de entre 6 y 8 GB de memoria RAM, porque si no, nos vamos a los caños, no tenemos una buena respuesta para los tiempos que uno maneja. Entonces, fíjense cómo estamos condicionados. Ya necesitamos un Intel Core i5 de quinta generación superior o su equivalente de la competencia, una memoria RAM de al menos 8 GB, 4 podríamos remarla si es expandible y cuando juntamos una moneda la expandimos, una buena tarjeta de video de 2 GB por lo menos. Fíjense cómo ya estamos condicionados con los números. Esto hace que se disparen los precios. Bueno, estos son los elementos que tenemos que estar teniendo y considerando al momento de la elección de los diferentes componentes. Yo lo que les propondría es que se pongan a googlear un poquitito y ver, por ejemplo, computadoras en base a su presupuesto, qué características tienen en el Mercado Libre o en alguna experiencia. ¿Cómo para ir mirándolo? Una cosa que es importante. Acá les estoy proponiendo una dirección que necesito que ustedes recorran. Esta es una página de la facultad que le permite acceder a las licencias, por lo menos a explicaciones y la secuencia de los pasos a seguir para conseguir licencias gratuitas de diferentes proveedores de software. Entonces, no pierdan de vista esto, es muy importante y está acá. Acá tienen la dirección con la cual ustedes pueden acceder a diferentes licencias. Y ahora, si nos dan los minutitos, que estamos medio jugados, vamos a abrir y entrar en la página. Lo que el próximo que nos quedaría sería, por ejemplo, bueno, requerimientos de hardware. Acá yo ya les estoy proponiendo el enunciado de la actividad que tendríamos que hacer nosotros. Porque en este caso, bueno, acá puse para ingeniería civil, que es un poquito más picante, pero vale. Por ejemplo, fíjense, una computadora para un ingeniero civil tiene que tener un sistema operativo, para nosotros también es bastante semejante, de 32 a 64 bits, no hay problema. Tendríamos que tener un programa de descompresión de archivos de tipo zip, tendríamos que tener un navegador web, por ejemplo, podría ser Firefox, tendríamos que tener un paquete de oficina, con procesador de palabra, planilla de cálculo, presentador de diapositivas, base de datos. Hasta ahora todo lo necesitamos. Algo para hacer diseño asistido por computadora, AutoCAD o similar, ustedes también lo van a necesitar.
algo para hacer diagramas Gantt, por los caminos críticos, un proyecto similar, un sistema de cómputo numérico con lenguaje de programación, ahí tendríamos que hablar de MATLAB, MATCAD o algún programa similar. Hay muchas opciones dentro de estas en las cuales tenemos software de distribución gratuita. Vamos a volver, porque esto es un pantallazo, una presentación de lo que tenemos que resolver. Y luego vamos a volver sobre un par de temas para ir profundizando cada una de estas cosas y salir adelante con esto. Con lo cual calculo que esta actividad tendrá para un mes por lo menos, un poquito más. Tenemos por lo menos que dedicarle 2 clases al marco teórico de esto. Por último, van a necesitar algún programa de cálculo de estructura. Esto, por ejemplo, nosotros lo obviamos, pero seguramente van a tener que tener herramientas de simulación. Este ejemplo de civil lo muestro siempre porque es muy demandante. Tiene un par de puntos que son críticos. En nosotros, nuestra limitación hasta ahora es AutoCAD. Los programas de simulación que tenemos son bastante restringidos. Así que acá yo simplemente, estoy con 5 minutitos, así que andamos bien, les voy a mostrar una aplicación que es para dibujo asistido por computadora, una alternativa a AutoCAD, simplemente es un producto comercial más, se llama SolidAge. Esta aplicación tiene, por supuesto, una edición gratuita para estudiantes. ¿Qué le pasa con cartelones que van a decir no lo pueden usar para usos profesionales, etcétera? Pero fíjense, dentro de la ficha tenemos información. Fíjense, acá tendríamos páginas donde tenemos que visitar y fíjense esto. Dice, bueno, por supuesto que no hay cancelaciones, o sea, si lo compraron y se arrepintieron, se embromaron. No hay devolución. Pero acá tenemos el uso, fíjense, pero acá lo que me interesa mostrarles es, acá ponen, esta versión académica para estudiantes se basa en la premiada versión bla 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 de SolidAge, licencia anual de 1 año. O sea, tiene una versión de 1 año gratuita. Y acá tenemos, que es donde me quiero centrar, sistema operativo Microsoft Windows XP Profesional 3264. Fíjense, nos empiezan a pedir Internet Explorer 7.0 o superior. 1 gigabyte de memoria RAM, al menos recomendado. Esto es mínimo, al menos 2 GB, tenemos que tener 2 GB de RAM. Un mínimo de 1,7 GB de espacio libre en disco, 2 GB como mínimo. 65K de colores, resolución de la pantalla, nos está pidiendo. ¿Ven cómo esta aplicación ya nos está condicionando con los requisitos? Entonces, estas son las cosas que tenemos que ir mirando. Entonces, bueno, acá algún comentario más, pero vamos por otra más. A ver, cosas que acá un detalle. Fíjense, ¿qué hace? De nuevo, acá lo puse más grande. Una serie de actividades. Esto es lo que esta aplicación nos provee. Ustedes después dirán, ¿me sirve, no me sirve? Etcétera. Y acá de nuevo los requisitos del sistema. Fíjense, este producto no se ejecuta en Windows 7. Si tenemos Windows 7 estamos en el horno. Entonces, ven la importancia por la cual hay que estar, en realidad, esta aplicación yo la puse porque me llamó la atención justamente este detalle. Bien, vamos por otras más sencillas. Por ejemplo, acá lo que les estoy mostrando son requisitos de una aplicación básica. Excel 2003. Fíjense, y vamos a hacer un análisis comparativo de recursos. Me pide un equipo y un procesador. PC Intel 233, algo del siglo pasado. Memoria RAM 128 MB o superior. Sistema operativo MS-2000, Windows XP o superior. Realmente requisitos muy básicos. En el disco rígido tenemos varias opciones y nos pide 260 MB de espacio disponible en disco rígido y 400 MB de espacio disponible. Y pantalla Super VGA. Hay un detalle, necesitamos también mouse, pero como no está descrito porque podríamos manejarnos con teclado en esta versión. Qué loco. Ahora, fíjense, esta es la versión 2003. Traten de fijar algunos de los valores. Acá tendríamos el entorno de trabajo, lo que nos estaría mostrando como escritorio de trabajo, y ahora vamos a compararnos con otras. Fíjense, acá tenemos una versión de Excel 2016. Fíjense, procesador ya más importante, de 500 MHz. Igual no es una gran cosa. Memoria, ¿cuánto nos pedían? 128. Ahora nos están pidiendo 256 MB de memoria RAM como mínimo. O sea que la verdad es, si nos dice como mínimo, con menos de 512 MB no funciona. La otra con menos de 256 MB no funcionaba.
Entonces, fíjense cómo va poniendo requisitos, sistemas operativos, los distintos sistemas operativos, nos pide una lectora de DVD para instalarlo, un monitor. Vamos por otra versión. Acá tenemos el entorno de trabajo. Cambió bastante, pero es más de lo mismo. Les muestro otra versión. Este es un producto de la competencia, que nos provee un servicio prácticamente igual al de Office 2016. Fíjense los requisitos y compárenlos después ustedes tranquilos. Son equivalentes a los del Office 2003. Ya vamos a hablar por qué. Y este sería el entorno de trabajo. Y es de distribución gratuita, y si se fuman, por supuesto, publicidad. Cuando ustedes instalan esto con versión gratuita, cada 10 minutos tienen una publicidad, así que terminan hartándose. Pero es la realidad. Nosotros tenemos el problema resuelto porque tenemos la versión de Office de distribución. Menos de un minuto, así que vamos a ir terminando. Fíjense, esto tiene los soportes, los idiomas, y con esto cerramos esta primera aproximación a lo que sería nuestra actividad. La clase que viene vamos a ver sobre los componentes, vamos a volver para atrás un poquitito, y lo que me interesa es que armemos una discusión sobre lo que estuvimos viendo. Creo que por hoy es más que suficiente, así que los dejo ya con el cerebro, creo que agotado, y nos estamos viendo la próxima clase. Espero sus comentarios por medio del aula virtual. Nos vemos la próxima.